¿Por qué las personas terminan en terapia dialítica o en diálisis en estos aparatos conectados? Vamos a ejemplificarlo y vamos a explicarlo. Tenemos el riñón, cuya unidad funcional es la nefrona. Ahora, esta nefrona tiene la capacidad de filtrar lo que son a las proteínas, porque pasa sangre y tiene solutos y tiene la sangre. Ahora, tomando en cuenta esto que acabo de mencionarlo, ¿qué no puede pasar? Las proteínas. Ejemplificando con el arroz, si se dan cuenta, no pasa nada. Porque si se filtra el agua, esto es lo que llega a formar la orina y los solutos y la sangre es devuelto. En el caso de las personas con hipertensión, diabetes o personas autoinmunes, lo que va a llegar a suceder es que no solo va a llegar a filtrarse, sino va a permitir, no puedo hacer arroz, para el cachito. Ahora, en el caso de los pacientes con hipertensión, diabetes o pacientes con enfermedades autoinmunitarias, va a ser mucho más fácil que no solo pase el agua, sino que pasen estas proteínas. Lo que se ve en los exámenes de los parciales de orina, como la albúmina, la proteinuria y la microalbuminuria. Entonces, el riñón no se va a regenerar, va a llegar a formarse aquí unas cicatrices, haciéndose una especie de masa cicatrizal, lo que hace que deje de funcionar por completo y el paciente sea derivado a tratamiento con diálisis. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia renal. Vamos a tener como caso clínico a un paciente de 73 años varón que va a acudir al servicio de urgencias con una atención primaria que va a presentar un cuadro clínico de tos de 10 días de evolución, acompañado de lo que va a ser la oligoanuria, sin tener un globo vesical, y refiere de pérdida de peso de 2 kilos en las últimas 2 semanas. Al ingreso del paciente permanece anúrico con 50 cc de pérdidas en 24 horas y con niveles ascendentes de la creatinina. En la exploración física vamos a tener que está consciente, orientada en espacio, tiempo y persona, y se va a encontrar deshidratado, eumneico no. Y vamos a tener también que no se van a palpar adenopatía, su tiroides normal, a nivel cardíaco es rítmico y simétrico, auscultación no se va a escuchar soplo, signo del pliegue positivo, vamos a tener 2 positivos, y en tórax vamos a tener una frecuencia cardíaca rítmica. Y en el aparato pulmonar vamos a tener un murmullo vesicular conservado. El abdomen va a estar blando, globoso y depresible, no doloroso, la palpación superficial y profunda. No se van a palpar masas ni visceromegalias. Fluidos intestinales conservados, no se palpa globo vesical. Puniopercusión renal vamos a tener negativa y no vamos a ver una citis. No hay signos de peritonismo tampoco. En extremidades no va a presentar edemas y su pulso perio va a ser positivo. Y en antecedentes vamos a tener que este paciente lleva un tratamiento farmacológico con Altan de 40 miligramos que toma hace ya unos 3 años con el diagnóstico de hipertensión arterial. En los exámenes vamos a tener lo que va a ser la glucosa, la urea, la creatinina, lo que nos va a llevar más la atención, y a nivel de lo que va a ser el potasio. En la glucosa vamos a tener 127 miligramos decilitro, que va a estar elevada. En la urea vamos a tener 408 miligramos por decilitro, que va a estar igual elevada, y la creatinina de 10,4 miligramos por decilitro, que igual va a estar elevada. Y vamos a tener un desequilibrio a nivel de lo que va a ser el potasio, que va a estar elevado. Recordando un poco del caso clínico, podemos ver que el paciente no presenta edema, pero si no lo tratamos, van a empezar a haber edemas a nivel de lo que van a ser pies, miembros inferiores y miembros superiores como manos. Bien, insuficiencia renal. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, entendamos que al decir insuficiencia renal, decimos pérdida de la función renal, la cual al ser crónica va a ser progresiva e irreversible y va a afectar lo que es el filtrado glomerular. Al haber eso va a provocar un daño renal, provocando así que utilicemos marcadores de lesiones
renales. Ahora, esto mayormente se da 2 veces más frecuente en varones que en mujeres. Y además, al hablar o al decir que es crónica, esto mayormente se debe a que va a ser una enfermedad mayor a 3 meses. Pero si nos referimos a alguna aguda, va a ser menor a este tiempo. Para esto vamos a tener criterios. Dentro de esto tenemos los criterios de diagnóstico, los cuales tenemos al filtrado glomerular, que es menos de 60 mililitros por minuto, asociado con o sin daño renal, y el daño renal mayor a 3 meses, asociado con o sin afectación del filtrado glomerular, donde usamos marcadores, ¿no? Como habíamos dicho, la creatinina, la hematuria, la albuminuria y demás. Para entender mejor esto, podemos ver el siguiente cuadro, donde podemos ubicar los estadios, donde, como podemos observar, tenemos 5 estadios en general, donde vamos a poder ver las distintas disminuciones del filtrado glomerular y a qué daño pueden llegar. Por ejemplo, si disminuye a menos de 15 mililitros por minuto, va a entrar en diálisis, en un fallo renal, como podemos ver en la imagen de aquí. Ok, vamos a hablar de las funciones del riñón. Entre estas vamos a tener la regulación del equilibrio electrolítico. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que se va a mantener un equilibrio de agua constante y de electrolitos. Es decir, va a eliminar o va a retener el agua. Si va a haber un aumento de agua, esto lo va a eliminar. Y si hay un exceso y si hay una disminución de agua, es decir, le falta, va a retener agua. Lo mismo pasa con los iones, los cuales llegarían a ser sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio. También van a eliminar productos, atrás por favor, eliminar productos de desecho. Estos productos llegarían a ser normalmente productos nitrogenados, los cuales por ejemplo serían la urea, creatinina y ácido úrico. De igual forma va a mantener un equilibrio ácido-base. ¿Qué quiere decir? Que el pH de la sangre lo va a tener equilibrado, es decir, el pH va a estar en su valor normal. Va a tener unas funciones hormonales, las cuales podrían ser la eritropoyetina, también pueden intervenir en el metabolismo de la vitamina D y de igual forma puede producir renina del sistema renino-angiotensina-aldosterona, entre otros. En la etiología vamos a ver que la insuficiencia renal se va a dividir en aguda y crónica, y en la aguda vamos a tener que se va a dar por deshidratación, bajo gasto cardíaco, síndrome hepático renal, disminución de resistencias periféricas, estos pueden llegar a ser sepsis, cuadros anafilácticos, entre otros. Y en las crónicas pueden llegar a darse por enfermedades renales primarias, glomerulonefritis, nefropatías, enfermedades renales secundarias. Ya, hablando de su fisiopatología, se va a producir una pérdida de nefronas y esto va a producir una disminución de la función renal. Van a haber algunos mecanismos que van a intentar compensar, llevando a una pérdida de un 70% de la masa renal, manteniéndose a un paciente asintomático. Entonces, ¿qué mecanismos de compensación van a ser estos? La sangre que llega a estas nefronas lesionadas no se va a poder filtrar, ocurriendo que el flujo de sangre se va a ir hacia las nefronas sanas, lo que va a generar un aumento de la presión hidrostática en estas nefronas sanas, y también se va a dar una vasodilatación en la arteria aferente. Se va a dar una vasodilatación en la arteria aferente. Esa es la arteria que va a ir hacia el ovillo del glomérulo, y de esta forma va a producirse una hiperfiltración glomerular. También va a haber una hipertrofia secundaria del glomérulo sano progresivo que va a aumentar, haciendo que aumente la filtración de la superficie. Esta hiperfiltración es lo que se va a compensar ante la pérdida y lesiones que se está dando en la nefrona. Ahora, el problema está en que esta hipertensión del capilar glomerular, que se va a mantener durante un tiempo, va a llegar en un momento en que va a lesionar a los capilares del glomérulo y va a producir una distensión en las células mesangiales. En la imagen con verde se puede observar la distensión de estas células mesangiales. Va a activar una síntesis de citocinas de factores de crecimiento de fibrogénesis, dando lugar a la hipertrofia de este glomérulo, como consecuencia produciendo una glomeruloesclerosis, que básicamente es la sustitución del tejido vascular por un tejido conjuntivo y un tejido cicatrizal. La consecuencia de esto es que
como un efecto de compensación, va a ver que las nefronas que están sanas va a avanzar la glomeruloesclerosis progresiva, haciendo que haya una hiperfiltración en las nefronas sanas y se va a dar como un círculo vicioso, haciendo que el daño renal vaya avanzando independientemente de que haya una causa primaria. Y como resultado se va a producir la proteinuria, la hipertensión arterial y lesiones en la zona del túbulo intersticial. Ya, ahora como consecuencia de este deterioro progresivo de la función del riñón, van a presentarse algunas manifestaciones clínicas y de laboratorio en las que podemos mencionar como una alteración en la eliminación de productos de desecho, como la urea y la creatinina, también una regulación del equilibrio hidroestático, se va a ver alterado el volumen de agua en el organismo, también alteración del sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio, una alteración en la regulación del equilibrio ácido-base, funciones hormonales como la eritropoyetina y el metabolismo de la vitamina D. Ya, ahora hay que tener en cuenta que normalmente los estadios 1, 2, 3A, 3B van a ser asintomáticos, donde las manifestaciones clínicas verdaderamente van a comenzar en el estadio 4 y 5, cuando la filtración del glomérulo va a disminuir hasta a menos de 30 milímetros por minuto, y es ahí donde el paciente va a manifestar los trastornos clínicos, manifestaciones metabólicas, endocrinas y del equilibrio hidroelectrolítico. Algunas alteraciones clínicas y de laboratorio que encontramos, como mencioné, va a ser que el paciente no va a poder eliminar los desechos de manera adecuada, produciéndose un acúmulo de estos productos hidrogenados en sangre que se llama azotemia. Van a haber síntomas generales como náuseas, anorexia, también afección en el sistema nervioso como la asterexis. A nivel del corazón puede producirse una pericarditis con un taponamiento cardíaco que puede dar a una muerte, y se puede depositar cristales de urea en la piel con piel seca y prurito. A nivel también se va a ver afectado el potasio que va a producir su hiperpotasemia o hipercalcemia. Esto se va a dar manifestándose una debilidad muscular en el paciente, y a nivel del corazón podemos observar en el electrocardiograma van a haber ondas P picudas, simétricas y estrechas, un aplanamiento de la onda P, una prolongación del intervalo PR, y también la onda QR va a estar ancha. Para el laboratorio haremos lo que es el diagnóstico mediante la medida de una muestra de sangre de los niveles de creatinina y urea. Esto va a ser a través de un proceso analítico de la orina para conocer exactamente la cantidad y la calidad de orina que se elimina. Con estos resultados se calcula el porcentaje global de funcionamiento de los riñones. En palabras mucho más sencillas, el filtrado glomerular, que va a determinar el grado de insuficiencia renal que nuestro paciente puede tener. En las manifestaciones clínicas vamos a ver que se puede manifestar por alteraciones en lo que sería principalmente los análisis. En esta se puede ver un incremento en lo que serían los niveles de urea y creatinina, o también puede haber determinados síntomas, ¿no? Que serían como el principal sería la reducción de lo que sería el volumen de la orina, que generalmente esta se presenta con cambios en su coloración, en su aspecto e incluso la presencia de sangre. También a causa de esta reducción del volumen de orina puede llevar a la ausencia de lo que es la orina, que se denomina anuria. Debido a esta disminución en el volumen de la orina van a haber una gran entrada de líquidos a lo que es el organismo, y se va a producir una retención de agua que puede llevar a la aparición de edemas o incluso una sobrecarga cardiorrespiratoria, lo que puede desencadenar lo que sería la principal complicación de la insuficiencia renal, que sería el síndrome urémico. Se produce un acúmulo de toxinas urémicas que va a dar diferentes alteraciones a nivel de todos los sistemas. Esto también es capaz de provocar gastritis, pérdida de apetito y trastornos en el ritmo intestinal. También algunos de los síntomas característicos más habituales son los edemas, síndrome urémico, disminución de la cantidad de orina. También vamos a ver que entre los sistemas más afectados se encuentra el neurológico, que es el desarrollo de una neuropatía, y sobre todo se presenta lo que es una encefalopatía metabólica. El diagnóstico que vamos a tener en la historia clínica, de acuerdo a lo que va a ser la anamnesis, la exploración física, los exámenes complementarios que he mencionado anteriormente,
Vamos a tener que como diagnóstico vamos a tener un desequilibrio electrolítico como primer diagnóstico y el primero que se va a tratar, y como los diferenciales vamos a tener una insuficiencia renal aguda acompañada de anorexia, ya que el paciente tiene pérdida de peso, pero se debe llegar a compensar con lo que deba actuar con el tratamiento inicial. Y de acuerdo a lo que ya mencionaron todos mis compañeros, llegamos a ese diagnóstico ya que este paciente llega a tener pérdidas de orina y de líquido, presentar lo que va a ser la oliguria, también que está presentando este paciente va a ser alteraciones de la función renal y también algunos desequilibrios como la creatinina, urea y glucosa. Así que podemos ya tratar de encontrar una causa de lo que va a ser su insuficiencia, pero para eso necesitamos hacer más diagnósticos complementarios, que serían como una ecografía, y descartar lo que va a ser diabetes con lo que va a ser intolerancia a la glucosa en ayunas. Bueno, en cuanto al tratamiento, como primer punto tenemos que tratar las causas subyacentes de la enfermedad. Como ya había mencionado anteriormente, una de las principales causas de insuficiencias renales son la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces, como primer paso se debe tratar de controlar tanto la diabetes como la hipertensión arterial, pero también se deben tratar otras causas subyacentes de la enfermedad. Como segundo punto, debemos detectar y tratar las manifestaciones clínicas, como ser la sobrecarga de volumen, el edema, mediante el uso de diuréticos, y las alteraciones iónicas, como ser la hiperpotasemia, la hipocalcemia, la proteinuria y la anemia. En el caso de la proteinuria podemos tratarla con IECAS o ARAS-2, más el uso de diuréticos. Todo esto en cuanto a la prevención de la progresión de la enfermedad. En caso ya muy avanzado, en la que la enfermedad progresa mucho, se debe realizar la terapia sustitutiva, que debería ser la diálisis y el trasplante renal. Bueno, eso es todo en cuanto a nuestra presentación. Sin más, me despido y muchas gracias por su atención.